Lesiones más frecuentes en el deporte. Vamos a empezar con deportes individuales. La primera que creo que deberíamos abordar es la lesión del manguito rotador. El manguito rotador, para los que no lo sepan, es una estructura, un complejo más bien de estructuras que se localiza en el hombro. Nuestro hombro al final es la articulación más móvil del cuerpo. La articulación más móvil nos viene muy bien para desarrollar diferentes cosas, pero al ser la más móvil también la hace la más vulnerable. ¿Por qué? Porque al tener tantos rangos de movimiento y tantas estructuras que influyen en su movimiento, tiene más predisposición a esas lesiones. Uno de esos sitios en los que hay muchas lesiones de hombro es en el gimnasio. Desde tu punto de vista de entrenador, ¿por qué crees que es así? En primer lugar, porque la gente suele mover más carga de la que su hombro tolera. También, además, la técnica no suele ser la adecuada y eso unido, cuando juntas mucha carga con mala técnica, al fin y al cabo las estructuras no lo soportan y tienden a compensar con movimientos que no son tan eficientes y naturales y por tanto desemboca en una lesión. Es decir, mover más carga de la que igual tu músculo sí la aguanta, ¿no? Pero tu hombro no está preparado. Eso es. Además, el músculo mejora antes que otros tejidos pasivos o conectivos como son los tendones y ligamentos. Estos tejidos necesitan más tiempo de adaptación. En cambio, el músculo se adapta mucho antes, tanto en fuerza como en el aumento de masa muscular. Eso es mucho, lo veo yo mucho con mis pacientes. Es una conclusión que, aunque no la hubiera estudiado como tal, visto en un libro, en unos apuntes o en una formación, había llegado a esa conclusión yo solo, porque era un patrón que se repetía. El músculo sí que lo estaba preparado, lo tiraban bien, por fuerza bruta, por fuerza general, pero a nivel de tendones no se adaptaban, no van al mismo ritmo. El músculo tiene tiempos mucho más rápidos y el tendón va un poquito más lento. Esa sobresolicitación de ese tendón, cuando no debe o no está preparado, al final conlleva esas lesiones del manguito. ¿Cómo crees que se pueden prevenir estas lesiones? Obviamente con la técnica, pero ¿alguna otra cosa que podamos hacer? Bueno, en caso de que, también depende del estadio de la lesión, de cuánto de avanzada esté. En caso de que ya haya una lesión bastante severa, al fin y al cabo, pues una vez pasado por fisio, se llevaría a cabo un proceso de readaptación, ¿no? Pues con movimientos más específicos que rehabiliten esa zona. Por ejemplo, pues también depende del umbral de dolor y del gesto concreto en el que el paciente sienta dolor. Claro, hay que individualizar mucho. Exacto. Igual aquí damos algo un poquito más general para que la gente se lleve pequeños consejos, pero al final no lo puedes extrapolar a tu vida. Si eres Juan, te duele cuando haces un press de banca y tú lo estás diciendo más enfocado a cuando te duele un press militar, claro, igual los lleva a su vida y lo que tú le has dicho le viene mal y luego te viene por el MD y te llama cabrón. Entonces, exacto, tenemos que dejar claro que estos son tips generales que tienes luego que adaptar a tu vida, o si tienes un profesional cerca, o preguntarnos a nosotros de una forma más directa de cara a cada persona individual y a su contexto. Eso es. Por ejemplo, tú, cuando tratas a un paciente, ¿qué síntomas suelen tener? Casi todos vienen si primero vamos a hablar del tema del gimnasio, casi todos vienen porque en un press, ya sea un militar, un press es un empuje, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. A nivel militar, más un press vertical o más hacia adelante, más tipo press de banca, con mancuernas y demás. Ahí es cuando suelen referir dolor. A partir de cierta carga, sobre todo, dolor. ¿Qué pasa? Que se acostumbran a ese dolor y saben que a partir de 50 kilos les duele. Vale, pues saben que les va molestando. Poquito a poco va más. Ahora ya no solo cuando levanto 50, ahora cuando levanto 40. Ahora en el día a día parece que me molesta. A veces por la noche, a veces cuando voy a coger un vaso. O sea, poco a poco va afectando más a su día a día y cuando afecta mucho es cuando van al fisio. Intenta ponerle solución. Lo que yo he notado es que suele ser en dos tipos de perfiles. Uno, una persona más principiante que empieza en el gimnasio y poco a poco, por adaptaciones, tú lo sabes, vas progresando mucho, pero es lo que hablamos, a veces progresa más rápido el músculo que el tendón y al final acaban lesionándose. Y dos, personas igual un poquito más avanzadas que de repente le meten más caña porque se lo toman más en serio, porque han contratado un entrenador, algo que les hace comprometerse más y al final meterle más intensidad. Como hay un cambio de carga, los cambios de carga normalmente conllevan
que a nivel del tendón se tiene que adaptar. Si no le damos esa margen, es cuando nos hacemos daño. Y eso es un poco el principal error que yo veo. ¿Cómo revertirlo? Al final, lo que comentas tú, hay que hacer un plan de carga inicial a ese tendón. No solo tenemos que basarnos en tratarlo con la camilla, tratar de forma más pasiva, de forma más, pues esa musculatura, esos tendones o ejercicios más adaptados, sino que tenemos que llevar el tendón y el hombro en sí en volandas. Controlar todo, la carga que le exigimos, el volumen, la frecuencia, hacer un plan de carga y que poco a poco este vaya aumentando por tolerancia del paciente. Cuando se quiera dar cuenta, está levantando la misma carga y su hombro sí está preparado. Exactamente. Y también me gustaría añadir que debemos mantener este tipo de ejercicios. Si hacemos eso, nos va a volver a pasar lo mismo. Vamos a empezar a progresar, vamos a empezar a meterle más caña, otra vez se nos queja el hombro. Tenemos que mantener, o como calentamiento, o como X días a la semana, esos ejercicios de prevención que nos han servido para mejorar esa lesión, mantenerlos en el tiempo como una dosis de un ibuprofeno diario. ¿De qué? Pues en vez de una pastilla, 2 ejercicios de hombro antes de hacer la sesión. Y eso yo creo que es el éxito y al final, cómo logramos que se cure y que no vuelva. Además, añadido a todo lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es respetar bien la programación. Primero, tener una. Eso es. Y ya una vez se tenga, respetarla. Es verdad que muchas veces, yo el primero, porque también lo he hecho, nos guiamos por sensaciones. Un día te encuentras muy bien y por lo tanto quieres avanzar más rápido y te ves capaz de levantar una carga que a lo mejor es nueva. Hay ocasiones en las que está bien, aunque bajo mi punto de vista opto más por respetar la programación. Por muy bien que me sienta, si la semana pasada hice X, pues hoy no voy a hacer algo nuevo, sino respetar lo que tenemos programado para hoy. Al final yo creo que ahí está la clave, en respetar esa programación, no guiarte solo por sensaciones, porque por sensaciones unas veces parecemos cualquier cosa y otras somos Superman en el gimnasio. Entonces tenemos que también controlar un poco eso, obviamente aprovechar los días buenos para progresar más, pero tener en cuenta también que no todo es ese progreso y que tenemos el nivel que tenemos, no solo a nivel muscular, sino a nivel más de estructuras. También ocurre en el caso contrario. Imagínate que estás un día muy cansado, muy estresado y tu cuerpo pues está falto de energía. Tú, a pesar de esa poca energía que tienes, quieres tirar lo que te toca hoy. A veces eso también es contraproducente, porque tu cuerpo puede que no lo tolere bien. Ya, adaptar el 100% de cada momento y cada día, ¿no? Autorregular, que se llama. Autorregular es decir, si un día estás muy cansado, saber que a lo mejor no puedes cumplir con lo que toca hoy, entonces debes dar un paso atrás, que tampoco es dar un paso atrás, es ajustar carga, ajustar peso, ajustar series, ajustar intensidad, ajustar repeticiones, en caso de que sea necesario. Sí que es verdad que al estar programado hay muchas personas que tengo eso en el papel, tengo que hacer eso. Que sí, porque al final es un método de autoexigencia también y querer progresar y saber lo que tienes que hacer cuando vas, pero también hay que tener en cuenta esos factores. También depende del nivel u objetivos de la persona. Si es un atleta de élite, al fin y al cabo muchas veces tiene que sacrificarse. Pero el 90%... Por eso también en los atletas de élite hay más lesiones. Exactamente. De hecho, es bastante común que en la élite se use farmacología, en cualquier tipo de deporte. Pero ya concretamente en lo que es los deportes de fuerza, está muy extendido su uso. ¿Qué ocurre? Que el uso de esa farmacología hace que tú aumentes tu rendimiento, tus niveles de fuerza aumenten y otras capacidades motrices también, y también tu masa muscular en el caso del culturismo, a unos niveles que a lo mejor tu cuerpo no tolera. ¿Qué ocurre? Que debido a lo que hablamos antes, el músculo aumenta su masa mucho más rápido y se adapta mejor a las cargas que otros tejidos. Tú le añades esas sustancias, otros tejidos no van a estar preparados. No solo de tendones y ligamentos. Sí, que es muy típico de que una persona de gimnasio que utiliza esteroides, el tendón del bíceps o el tendón que es muy... Y también las articulaciones. Es muy común. Claro, al final no están tan a la par como igual esa musculatura. Eso es. Otra lesión también bastante frecuente es la del codo de tenista, es bastante famosa.
mal llamada epicondilitis, porque itis nos quiere indicar inflamación. Se están viendo diferentes estudios ya desde hace unos años que no es como tal una inflamación, que es más correcto llamarlo epicondilalgia. El epicóndilo es la estructura del codo, ¿vale? Y algia es dolor. Entonces se está viendo que es mejor llamarlo así de una manera un poquito más global, porque no siempre igual nos conlleva una inflamación a nivel del tendón, que se está viendo que igual no es tanto una inflamación sino un engrosamiento, y porque al final no hay que reducir tanto a es esto, sino que es algo más complejo, ¿vale? De hecho, antes, relacionándolo con lo del hombro, el hombro muchas veces se dice tendinopatía del manguito rotador, pero ahora ya se está empezando a llamar dolor complejo del hombro o dolor regional del hombro. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay más cosas, que no es solo este tendón está mal y ya, no, es que influyen tantas cosas que cada vez es más general y se pillan menos los dedos. Entonces, en cuanto al codo de tenista, vamos a llamarlo así para que lo entienda todo el mundo, que al final es como nos entendemos todos. El codo de tenista, como bien suena su nombre, es muy prevalente en deportes de raqueta, tenis, pádel, bádminton. ¿Por qué? Debido al gesto. Lo que hace es combinar un gesto de prensión, de agarrar algo, en este caso una raqueta, con también movimientos de extensión de muñeca, claro, de flexión de muñeca, rotación de brazo, ¿vale? De hombro en este caso, y al final eso nos conlleva a una sobresolicitación de esas estructuras, sí o sí, lo que hace que de forma repetida pues llega a lesionarse esa zona. Y parece que no, pero es bastante prevalente, sobre todo en ese tipo de deportes. ¿Cómo crees tú que desde el punto de vista del entrenamiento podemos enfocar estas lesiones también que se producen? Porque, claro, no le puedes decir que deje de usar la raqueta, tiene que seguir usándola. ¿Cómo crees que hay que hacer? ¿Combinarlo con otros ejercicios que trabajen eso? ¿No solo enfocarnos en el deporte en sí? ¿O cómo lo enfocarías tú desde tu punto de vista? Sí, yo siempre abogo por un programa que combine entrenamiento general con entrenamiento específico. Entiendas entrenamiento específico con el deporte que se practica. Entonces, al fin y al cabo, cuando un deportista se expone a ese gesto que debe replicar en la competición o en cualquier prueba, necesita de una preparación previa. Necesita también fortalecer esa zona que a lo mejor con su gesto específico no cubre esa necesidad. Por eso también se está incluyendo más en el tipo de entrenamiento un día o dos o un rato en los que no hay el deporte en sí, no está esa raqueta, vas al gimnasio. Es una preparación general de gimnasio. Entiendes el gimnasio con ejercicios adaptados que ayuden a mejorar esa articulación, esa estructura. Es decir, no tiene al fin y al cabo el entrenamiento de fuerza no solo implica levantar pesas, implica muchas más cosas. De una forma un poquito más específica. Exactamente. Yo lo que veo mucho en este tipo de pacientes es ese error, ¿vale? Como tip de esta lesión yo me llevaría eso, no cometer ese error de solo jugar al pádel. Juego al pádel 3 días a la semana. Todos los que hemos jugado al pádel o los que lo descubriréis saben que es un vicio y que acabas un partido y quieres otro, acabas un partido y quieres otro. Y al final eso lo que conlleva es estás todo el rato solicitando a una estructura, claro, principalmente. Sí, luego también influye la espalda, las piernas, porque corres, pero sobre todo es una estructura y además de un lado, solo. Entonces, para prevenir eso, tenemos que compensarlo, si no va a haber muchos desequilibrios entre un brazo y el otro, entre el codo derecho y el codo izquierdo, y tenemos que intentar solucionarlo. Y una forma muy importante, que es la que has comentado tú, es hacerlo de esa manera, combinarlo con entrenamientos más específicos que vayan dirigidos a ese tipo de lesiones. Otra lesión es del tendón de Aquiles. ¿Esta se te ha ocurrido a ti? Cuéntame por qué. Al fin y al cabo, es una lesión muy frecuente, ¿vale? Que se suele dar cuando el tobillo sufre mucho impacto con bastante frecuencia. Entonces, al fin y al cabo, el tendón de Aquiles para mí, es un tejido muy sensible, que si le añades esa carga extra de multitud de impactos contra el suelo, pues tiende a verse afectada. ¿En qué deportes crees que sobre todo en los que más sufre? ¿Se te ocurre alguno? Sí, sobre todo deportes de carrera. De hecho, con altas exigencias como son el atletismo de corta duración, 100 metros, 200 metros, o también otros deportes como son los de contacto. Hay los deportes de contacto ya de por sí son un deporte muy exigente para todas las estructuras y articulaciones del cuerpo.
Pero en el caso del tendón, especialmente porque el pie está siempre bien, pegando patadas, bien saltos, ¿sabes? Entonces eso al fin y al cabo hace que el tendón se vea muy perjudicado. Todo tendón, sobre todo a nivel más de extremidades inferiores, tiene que hacer una cosa y es almacenar energía. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el impacto, almacena energía y luego cuando nosotros levantamos el pie, libera energía. De hecho, una de las fases de recuperación dentro del marco de la fisioterapia para los tendones es esa, la fase de almacenamiento y liberación de energía. Es una fase en la que trabajamos principalmente ese tipo de gestos, para que cuando luego lo volvamos a solicitar en el día a día de nuestro deporte, esté preparado. Y por eso también sufren mucho los tendones, porque tienen que, de una forma muy intensa y muy rápida en muchos casos, hacer eso, pero de una forma repetida y como has explicado tú, en deportes como atletismo, que tú piensas la velocidad que llegas a adquirir y lo rápido que tiene tu tendón que almacenar y liberarla, almacenar y liberar. Es muy fácil que llegado un momento empiece a degenerarse, empiece a desestructurarse, porque se ha visto que no es que el tendón, en algunos casos sí, pero normalmente no es que de la noche a la mañana se rompa. No, ha habido ya cierta lesión oculta y latente que no conocíamos y un día, por lo que sea, y a veces de la manera más tonta, se lesiona y es cuando se lía y muy gorda. Eso es. Otra lesión, combinándolo también con este deporte de atletismo, running, que hoy en día está muy de moda, es la fascitis. La fascitis es una de esas lesiones que cada X tiempo siempre tengo en la clínica. O sea, siempre hay alguien con fascitis y cuando uno se recupera, ding dong, fascitis, viene otro y otra vez y otra vez y otra vez. Es muy prevalente, muy frecuente, muchas veces sobrediagnosticada porque se piensa que todo dolor en la planta del pie es fascitis, pero en la planta del pie hay muchas otras cosas. Hay una grasita también que recubre el pie, está la fascia, hay musculatura, hay parte más de articular también, nervios, músculos, o sea, hay muchas más cosas. Pero en concreto hoy vamos a hablar de esa fascitis que al final es muy prevalente, sobre todo en deportes. Yo la he visto de correr, ¿vale? Y luego en gente normal, ¿vale? Pero eso ya lo hablaremos en otro día, que hablemos más de dolores del día a día, no tanto lesiones como tal. La fascitis es una lesión que es muy jodida. Es muy jodida porque la notamos continuamente. Es un dolor continuo. Estamos apoyando el pie todo el rato. La fascitis normalmente, por las mañanas, según apoyamos el pie, los primeros pasos, muy dolorosa, parece que calienta, ese mecanismo de on-off que se llama en el tendón, que calienta, ¿vale? Y luego vuelve a aparecer muchas veces. Y es un dolor que la gente lo lleva fatal. Tú imagínate, el primer síntoma que tienes por la mañana, suena el despertador, te levantas, apoyas el pie en el suelo y un dolor brutal en la planta del pie. Ya es raro que empieces bien el día. Suele afectar mucho psicológicamente a los pacientes y es una estructura muy parecida al tendón. Tenemos que tratarla muy parecida. Muchas veces conlleva técnicas invasivas en la fascia, conlleva recomendaciones de carga del día a día, cuántos pasos caminas, si se produce por correr, cuánto corres, adaptarlo y lo que hemos hablado antes, un programa de ejercicios dirigidos a esa fascia. Y al final es como he dicho antes, vamos llevando esa fascia en volandas poco a poco y cuando nos queremos dar cuenta estamos en vida normal, pero es jodido. Hay algunos ejercicios que yo veo muy interesantes a la hora de tratar la fascia que se pueden hacer en el día a día y tampoco necesitas de mucho material. Por ejemplo, el pie, ¿vale? Una de las funciones obviamente es agarrar, se tiende a agarrar, ¿no? Entonces, el hecho de coger una toalla con los dedos te puede ayudar, o tener una pelota en la zona de la planta del pie también. Al final es complicado porque si nosotros solo decimos eso, claro, el paciente que te está viendo que le duele la planta del pie hace hoy eso y empieza a hacerlo, pum, 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 y luego busca en internet y ve también el de la botella, de congelarla y hacer pases. Y ve también uno de TikTok que le dice que tiene que ponerse haciendo el pino y hacer así con los pies y que eso le quita el dolor. Entonces, se quedan mucho solo con la parte superficial
y va mucho más allá. O sea, hay que adaptar mucho, hay que tener en cuenta el dolor que nos produce, hay que saber la causa igual de esa fascia. Imagínate que es porque tiene el pie con mucha curvatura. Exacto. Si tiene el pie con mucha curvatura, normalmente tiene mucho tono, mucha dureza, para entendernos así todos, la planta del pie. Si tiene mucha dureza y trabajamos más esos gestos de prensión, en ocasiones no viene bien. Pero hay otras ocasiones en las que el pie es más plano y sí que esa musculatura la tenemos más debilitada y sí que hay que trabajarlo. Entonces, la palabra siempre es depende. Esa siempre es la solución.